Éxodos 15, 22, cuando Dios le habló para sacar al pueblo de Egipto. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar, los pastores, los misioneros, los predicadores, los evangelistas, los que vamos como atalaya casa por casa predicando el evangelio. Moisés nunca escogió ser un líder. Al contrario, Moisés tuvo que renunciar a las grandes riquezas de Faraón, no por amor a Dios, sino porque él era un hombre que tenía un corazón hacia el prójimo. Él amaba a su pueblo. A él no le gustaba que su pueblo fuera maltratado, sus hermanos, su descendencia. Si vemos que él mató al egipcio y luego hubo un altercado contra los mismos hermanos hebreos, y el mismo hebreo le dijo a Moisés que si le iba a hacer lo mismo que le hizo al egipcio, que se lo iba a matar. Y Moisés, por miedo, huyó al desierto. Cuando usted y yo tenemos miedo de algo, huimos, cobardemente huimos. Moisés nunca sabía y nunca tenía ese conocimiento que un día Dios le iba a hablar y que él iba a ser el hombre escogido para liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud que vivían. Pero yo puedo analizar algo en la palabra de Dios, que Moisés Dios miró desde el cielo, que Moisés no le importaban las riquezas, no le importaba el halago de la gente. Él era un ciudadano respetuoso, era un hombre que tenía el amor para el ser humano. Era un hombre preparado. Moisés fue preparado en el palacio del rey de Egipto. Moisés era un arquitecto. Moisés era un constructor. Moisés sabía la palabra de Dios, porque el rey de Egipto era un religioso y creían en un Dios falso. Moisés nunca se encuentra que él se inclinó a esos dioses falsos. Moisés, lo único que le quedó huir al desierto, y no es casualidad. Dios te saca al desierto, Dios te saca al valle, Dios te saca a un lugar donde Él te va a purificar y te va a santificar. Tú quizás no buscas el ser santificado. Quizás no buscamos la gloria de Dios.
yo puedo ver a Moisés, él no buscaba la gloria, él no buscaba ser un hombre reconocido, él no buscaba tener títulos como doctorado, como profeta, como maestro, como un líder. Él solamente buscaba escapar por su vida, porque lo iban a matar también a él. Pero me llena de gozo la palabra de Dios, me enseña en esos grandes hombres que tuvieron esa confianza y esa seguridad, que se movieron, no se quedaron. No se quedaron sentados. Está como la historia de Jesús y sus discípulos en el mar. Sus discípulos, a pesar de la tormenta, a pesar de que ellos perecían en el mar, ellos nunca dejaron de remar, nunca dejaron de hacer fuerza para salvarse. A eso es lo que a Dios le agrada. Aunque estés en problemas, aunque estés en necesidades, aunque estés en enfermedades, aunque tengas todos los problemas, a Dios le agrada que tú sigas adelante, que no desmayes, aunque sea en tu propia fuerza, pero que no desmayes, que no te des por vencido. A eso a Dios le agrada. Y si tú y yo tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿por qué a veces somos tan cobardes? ¿Por qué a veces somos tan incrédulos? Yo le platicaba a mi esposa que a veces el cristiano se fastidia, deja de creer en Dios porque está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y Dios nunca le da lo que él pide. Al contrario, le da cosas que no son agradables a lo que él está pidiendo. Y muchos se vuelven ateos, ya no creen en Dios. Porque es una lucha que tenemos. Esta carne diaria pelea y pelea contra nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice que lo que hacía ya no lo hacía él, sino lo hacía lo que vivía en él. Este gran Moisés huyó de Egipto y fue a dar. No es casualidad, fue a dar a un lugar que Dios tenía preparado para prepararlo. Moisés era un hombre valiente, era un hombre que le gustaba defender a la gente, no le gustaba que fuera humillado nadie. Él era un hombre capaz de tener mucha fuerza física y sabiduría. Por primera vez se encuentra al pie de un pozo y las hijas de un sacerdote llamado Yetro iban a sacar agua para su rebaño, y los pastores de otro rebaño quisieron agredirlas, y Moisés se levantó y pudo defenderlas. Encontró gracia delante de las mujeres. Séfora fue corriendo a su padre y le dijo que había encontrado un hombre robusto, y Yetro dijo que por qué no le había sido necesario traerlo a casa. Ellas lo trajeron a casa. Dice la historia que luego Séfora fue su esposa. Y un día
Moisés le preguntó a Séfora que qué cosa era aquella llama que ardía. Y ella le dijo que era el monte santo, el monte Sinaí. Y Moisés, por curiosidad, eso es lo que a Dios le agrada de un cristiano. Eso es lo que a Dios le fascina de un cristiano. La curiosidad. Dice que él fue y quiso ver de cerca lo que era aquello. Por eso la palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Moisés se acercó a Dios y Dios se le apareció a Moisés en una zarza de fuego, en una zarza ardiente. Moisés, Dios le habló y le dijo que se quitara las sandalias de sus pies, porque el lugar donde está es santo. Es el altar. El altar significa santidad. El altar no es porque sea de madera, ni porque sea de yeso, ni porque sea de bronce, ni porque sea de cartón. El altar donde se predica la palabra de Dios es un lugar santísimo, y ahí se debe de presentar uno con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y Dios le habló a Moisés. Moisés nunca esperó que Dios le iba a hablar. Él no sabía. Él nunca había pedido ser un líder. Él nunca había pedido tener reconocimiento. Y eso es lo que a mí me llena de alegría y me llena de fe y seguir adelante. Aunque yo vea la batalla, aunque yo vea que no hay salida, que no hay puerta, que todo se cierra. Pero para Dios no hay nada imposible. Yo siempre le he dicho a Dios, te voy a servir, te voy a seguir, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser es consagrado a ti. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Yo voy a ir donde usted me mande. Yo voy a hablar cuando usted diga que yo hable. Yo solamente quiero escuchar su voz y estar presto para escuchar esa voz audible. Así como Moisés escuchó la voz de Dios, yo también la he escuchado. Yo he mirado el Espíritu Santo revelarme y hablarme y mostrarme cosas que yo nunca le he pedido al Espíritu Santo que me muestre, y Él me las ha mostrado. Él me ha dicho todo un futuro. Él me ha dicho todo un diario. Él me ha dicho cosas grandes y maravillosas. Por eso lo que mi hijo Manuel está padeciendo ahora en la enfermedad, Dios a mí ya me lo había mostrado. Dios a mí ya me lo había revelado. Y yo se lo conté a mi esposa. Y yo se lo conté a otras gente. Lo que Dios iba a hacer con mi hijo. A mí no me agarró de sorpresa, porque Dios ya me había mostrado. Y Dios me ha dicho, y Dios me dijo en todo ese tormento, en todo ese trayecto, Él me dijo que Él lo va a sanar. Él lo va a cambiar. Él va a ser un Manuel nuevo. Él va a ser un Manuel regenerado. Él va a ser un Manuel con un nuevo nombre.
porque yo no se lo he pedido a Dios. Yo solamente le he dicho a Dios que lo cambiara. Cámbialo, yo no puedo. Y mi Dios lo está haciendo. Mi Dios lo hizo. Mi Dios lo hizo. Y ahora mi Dios lo está restaurando. Día con día, Él me lo está restaurando. Él está haciendo unos pensamientos nuevos. Yo a diario lo visito, estoy con Él y yo trato y yo hago de empaparlo con la palabra de Dios. Yo lo que hago es hablarle de Dios. Él es como un bebé ahora. Yo le quiero meter toda la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Él tiene a Dios en su corazón. Él no hablaba, él no se movía. Y yo siempre que estaba en su cama hablándole y mencionándole, Dios es bueno, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Ahora Él se mueve, empieza a caminar, empieza a hablar. Y yo le hago pregunta, que si Él tiene a Dios en su corazón. Dice que sí, que si Él cree en Dios, me dice que sí. Y le hago tantas preguntas acerca de la palabra de Dios. Esta semana yo estuve leyéndole, porque a veces se pone él triste, se pone él de mal humor. Y yo le leí, dice, un corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y él se me quedaba mirando, y el Espíritu Santo me dijo, busca el versículo. Y yo fui a Proverbios, encontré el versículo y se lo mostré. Le digo, mira, aquí dice la palabra. Y si un corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando y él me dijo que arrimara la Biblia a su lado, y yo le arrimé la palabra de Dios y él pudo leer. Hermanos, Dios es grande, Dios es misericordioso. Y él empezó a cantar. Él empezó a cantar. Un corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Corazón alegre es el gozo del Señor. Él empezó a cantar. No se le entendía muy bien, pero yo entendía que esa era la estrofa que él estaba cantando. Y él agarró un semblante diferente. Y día con día, yo le voy enseñando la palabra de Dios ahí donde está ahora. Como se lo he venido haciendo saber cuando él estaba sano. Él siempre me ha visto orando, leyendo la palabra de Dios. Y yo siempre le he orado a Dios que yo necesito a mi hijo Manuel. Necesito a mi hijo Manuel para tener un buen testimonio. Hermanos, yo no busco mi gloria, sino busco la gloria del Dios eterno. Yo no busco ensalzarme a mí mismo, sino busco ensalzar a aquel, sino busco glorificar a aquel que hace más de 2000 años vino y dio la vida por ti y por mí. Mi hijo Manuel ayer empezó a hojear la palabra de Dios y mi esposa en la pasta de la Biblia tiene los nombres escritos de nuestros seres queridos que han partido con Dios. Y él empezó a leerla
porque Él sabe todo ya. Dios lo está volviendo a reconectar con este mundo. Empezó a leer y encontró el nombre de su hermano José y me señaló con el dedo y me preguntaba qué bueno estaba. Y yo no quise mentirle. Yo le dije, él ya está con Dios en el cielo. Él ya está con Dios en el cielo. Y él solamente me dijo, porque él no recuerda nada ahorita, no recuerda nada. Por eso es que Dios lo está cambiando. Y por eso es que mi interés es de meterle palabra de Dios y meterle palabra de Dios. Hermano, amigo, padre, no juguemos a la religión. Si tú tienes hijos pequeños, sé un buen testimonio. Sé un buen testimonio con ellos. Enséñale la palabra de Dios. Que ellos te vean orando, que te vean ayunando, que te vean leyendo la palabra de Dios, que te vean haciendo buenas obras, que te vean caminando con Dios. Que no seas un religioso, porque al rato, si tú vives una vida religiosa, hermano, yo no quiero que pases. Y si pasas por lo que yo estoy pasando, yo te animo a que te empapes de la palabra de Dios, a que busques de la palabra de Dios, para cuando esos días vengan, tú estés preparado para lo que te vas a enfrentar. Moisés, él se preparó en Egipto conforme al mundo, pero Dios lo preparó en el desierto. Y si a ti y a mí Dios nos va a preparar en el desierto, a Jesús, ¿dónde se preparó? Jesús se preparó en el desierto. Yo no entiendo esos que van a los colegios y van buscando siempre que Dios les está hablando para ser pastor. Si no van al desierto, Jesús se preparó en un desierto. Elías, ¿dónde se preparó Elías? Allá en un arroyuelo, en las cuevas, corriendo, escapando por su vida. Ahí se preparó Elías. Si vemos a David, ¿a dónde se preparó David? David se preparó allá con las ovejas. David se preparó allá en el campo. Pero dice que era un corazón conforme al corazón de Dios. Ahí se preparó David. Por eso cuando él vino y derrotó a Goliat, es porque ya estaba preparado. Él ya había hecho con sus manos grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Y no debemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Vamos a fallar como seres humanos, pero no vamos a cometer pecado. No vamos a pecar más. Vamos a consagrarnos a Dios. Eliseo, ¿dónde estaba cuando tuvo su llamado? Dice que andaba arando la tierra. No andaba de halagán. No andaba en las calles. Dice que estaba trabajando, labrando la tierra. Por eso los grandes hombres de Dios que yo he mirado en la historia fueron preparados
en el desierto, fueron preparados en la prueba, fueron preparados en la aflicción. Por eso aquí Moisés da un relato cómo tenemos nosotros, el cristiano, que estar conforme al corazón de Dios. Dice en Éxodo 15:22, e hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo y salieron al desierto del sur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y hallaron, y eran las maras y no pudieron, amarga, y no pudieron beber las aguas del mar, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre del mar. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Yo he aprendido algo. Que todo lo que Dios nos dé, que todo lo que Dios nos vaya dando, debemos de conformarnos y darle gracias a Dios por lo que nos dio. Como le digo a mi hijo, vivamos este día como si fuera el último día. Amámonos como si fuera el último día, este día, porque mañana no sé si vendrá. Así que el pueblo empezó a murmurar contra Moisés. Y si tú murmuras contra el siervo de Dios, estás murmurando contra Dios. Dice, y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Dios les iba a dar agua. Dios les iba a dar agua. Pero a la voluntad de Dios. Pero ellos pensaron a murmurar contra el siervo de Dios. Y Dios cumple su palabra. Dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él les dio agua, pero ya no fue conforme a la voluntad de Dios. Él a Dios le dio agua, ¿por qué? Porque Él respaldó a su siervo. Él respaldó a su ungido, fue llamado. Y allí les dio estatutos. Cuando tomaron, recuerden, antes de no murmurar, ellos no tenían leyes, no tenían estatuto. ¿Por qué? Porque Dios iba guiándolos a ellos. No era Moisés, era Dios a través de Moisés. Pero cuando tú y yo murmuramos, Dios nos empieza a dar estatutos, como son enfermedades, como son problemas. Porque el ser humano murmura. El ser humano tiene... Y muchos no murmuramos y somos corregidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que ser probados como el oro y refinados como el oro. Dice, y digo, si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieren los rectos delante de sus ojos y dijeren oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te vendrán a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Esa es promesa de Dios. Y créeme, a veces nosotros lo que padecemos es porque nos lo merecemos. ¿Por qué nos lo merecemos? Porque a veces fallamos y nunca reconocemos que hemos fallado. Nunca reconocemos de que hemos ofendido. Por eso si nosotros, la palabra dice que si tú pecares, perdona. Dios te perdona y tú perdonas. Dice que ninguna enfermedad de lo que envió a los egipcios iba a llegar a los hijos de Israel. Era una promesa para los hijos de Israel. Esa promesa era para los hijos de Israel, que ninguna enfermedad iba a llegar a ellos. Pero para usted y yo es otro tipo de promesa. Jesús, Él mismo dice que nosotros tenemos que padecer como Él padeció. Jesús padeció enfermedades. Jesús padeció persecución. Y si tú crees que porque estás en el Evangelio ahora, que si estás sirviendo a Dios, no te vas a enfermar, no te va a venir problema, no vas a tener accidentes, los vas a tener. Los vas a tener. Pero la palabra de Dios dice, revestíos de la coraza, revestido del Espíritu Santo, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Nos vamos a enfermar, pero Dios sí nos va a sanar. Porque ¿qué dice Jesús? Que Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos curados. Estas promesas que están aquí fueron para el pueblo de Israel que no iba enfermedad. Pero por haber murmurado, Dios le pasó a dar mandamiento, estatutos, reglas. Pero sí, los grandes hombres de Dios, a mí me aspira como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, hombres de fe, hombres que tuvieron un poderío tan grande. La unción solamente Dios alaba con ellos. El Espíritu Santo sabe como una sola persona. Ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo, ese que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Yo te estoy hablando de la preparación. ¿Cómo te vas a preparar? ¿En qué has creído? Si tú lees la historia de los apóstoles, yo también platicaba con mi esposa y yo iba platicando, orándole a Dios, Padre, podemos ver a tus siervos, Padre, podemos ver a Juan, Padre, podemos ver a Pedro que lo crucificaron, Padre, podemos ver a tus discípulos, Padre, podemos ver al profeta Esteban, Padre, que lo apedrearon, fue muerto, Padre, por hacer tu voluntad, Padre. Entonces, ¿qué espero yo? ¿Qué espero yo si quiero hacer tu voluntad, Padre? El diablo no se va con el brazo cruzado. El diablo no está durmiendo. El diablo está despierto. El que duerme es usted y yo. Jesús le dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo, veláis, vela, ora,
Ora, dice, para que no entre en tentaciones. Ora, dice, el espíritu está presto, mas la carne es débil. Es lo que nos pasa a nosotros, que no queremos orar. No queremos buscar de Dios, no queremos ayunar. Por eso cuando viene la prueba, la lucha, la tentación, caemos y decimos, el diablo nos engañó. Mentira, tú eres débil. Tú eres un cristiano frágil. Eres un cristiano que no tienes dominio de tu mismo cuerpo. Y si los discípulos tuvieron una muerte tan horrenda, ¿qué es esperar de tú y yo? ¿Por qué no vamos a sufrir tú y yo? Por eso es que yo doy gracias a Dios. Cuando Dios tomó a mi hijo José, Señor, me duele hasta el día de hoy, pero yo sé que mi hijo está en el cielo contigo. Yo sé que no era mío, era un préstamo. Yo sé que tú me lo habías prestado para yo ministrarlo en esta vida. Igualmente con mi hijo José, con mi esposa. Es un préstamo de Dios. Por eso es que yo no me afano. Y por eso es que yo creo y veo que si Dios permitió que mi hijo se enfermara, es porque Dios tiene algo mejor que darnos. Mi esposa también anima a mi hijo. Hijo, saliendo de aquí, nos vamos a ir al templo, vamos a buscar de Dios, vamos a predicar el evangelio. Y Manuel está presto, Manuel dice que sí ahorita. Y sí lo va a hacer, porque él va a cambiar totalmente, porque no lo va a cambiar él. No se va a cambiar él mismo, sino Dios lo está cambiando. Porque él tiene a Dios en su corazón. Por eso tenemos que tener esa confianza y esa seguridad y esa certeza de que Dios va delante de nosotros, de que Dios va delante de nosotros. Dios me dio un ministerio de un grupo de oración. Yo sigo orando los viernes. Yo sigo ministrando los viernes. Ahora en mi hogar no lo he hecho porque he estado con mi esposa y mi hijo. Porque de algo estamos seguros. De que solo Dios, mi esposa y mi hijo estamos juntos. Por eso la palabra de Dios es que fácil es decir Señor, Señor. Qué fácil es decir yo creo en Cristo. Y muchos dicen yo soy tu amigo. En las buenas y en las malas. Porque la palabra de Dios dice que no tenemos que confiar en el hombre. El hombre es falso, el hombre miente. Pero Cristo nunca miente, Cristo nunca te ha fallado. Mi esposa y yo no nos hemos separado de mi hijo. Le doy gracias a Dios de que un hombre que es católico, es un güero americano, que tenía religión, porque ahora yo lo estoy instruyendo en los caminos de Dios. Es el único hombre que nos ha echado la mano para que mi esposa descanse cada 15 días o un fin de semana descanse. Por eso le doy gracias a Dios. Dios te va a poner gente en tu camino. Dios te va a poner gente que no son de tu misma creencia, pero son gente que verdaderamente tienen el amor y saben amar y tienen el corazón para el prójimo.
Por eso la palabra de Dios dice, en aquel día tú vas a decir, Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes cosas. Y Dios le va a decir, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, no los conozco, al fuego eterno, juntamente con Satanás y sus ángeles. Dios dice que nosotros, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero habemos gente que no tenemos ese nombre escrito ya en el libro de la vida. Hay cristianos que están en las iglesias, en las congregaciones y no han sido salvos. Porque no han sido salvos se ve. Porque la palabra dice que el árbol por su fruto va a ser conocido. No es nada más porque yo hago una confesión, que yo creo en Jesús y que orará. No, tiene que haber un arrepentimiento. Porque la palabra misma de Dios dice que Satanás también cree. Y no tan solo cree, sino que él tiembla. La Biblia está llena de versículos, está llena de palabra de vida, está llena de sabiduría, está llena de poder de Dios. Judas caminó con Jesús 3 años y medio. Judas podría ser salvo cuando anduvo con Jesús. Pero cometió un error tan grande que entregó al maestro. Y el problema es que Judas nunca se arrepintió. No pidió perdón. Y vemos muchos cristianos que no pedimos perdón. Llegué el camino de Judas. Usted puede ver en el Antiguo Testamento los primeros en Corea que descendieron al infierno vivos, que hicieron al Hades vivos. Y dice la palabra de Dios que en Moisés todos fueron bautizados. Todos fueron bautizados. Y si todos en Moisés fueron bautizados, ¿por qué Dios decidió mandarlos al infierno vivo? Porque ahí está una respuesta. No todo el que me diga Señor, Señor. Muchos lo hacen por que no lo fastidien. Muchos lo hacen porque piensan que el evangelio es un juego. No, el evangelio no es un juego. El ladrón que estaba en la cruz, los dos ladrones, los dos eran religiosos, no conocían de Jesús. Pero uno se arrepintió. Él se arrepintió, él creyó en Jesús. Él no se bautizó. Él no fue a una iglesia bautista, no fue a una pentecostés, una presbiteriana, una católica, a unos mormones, unos sabáticos. Él no fue a ninguna iglesia, a un templo. Él solo además se arrepintió y creyó en Jesús. Y fue salvo. Por eso, usted y yo tenemos esa responsabilidad de caminar con Jesús día con día, de tener frutos, de tener virtud, como el Señor Jesucristo dice que poder salió de Él. Por eso quiero dar gracias a Dios por lo bueno que Él es, por lo maravilloso, por lo misericordioso, por lo poderoso, por lo grande, por lo magnífico, por lo eterno.
Mi amigo el güero, la semana antepasada, él cada vez que mi hijo cayó en coma y que no podía racionar, él me decía, a veces me dice Roberto, a veces me dice padre, a mi esposa le dice madre, y él siempre, desde que me conoció, me ha mirado con la palabra de Dios leyéndola y orando en la cama de mi hijo, orando en la cama de mi hijo y diciéndole a Dios, Señor, tú tienes una promesa para con nosotros. Tú tienes una promesa para con nosotros. Yo te dije que cambiaras a mi hijo, mas no te dije que te lo lleves. Y yo sé que tú lo estás cambiando. Y él platicaba, me decía, padre, ¿cuándo va a comer Manuel? Padre, ¿cuándo va a comer Manuel? ¿Por qué me decía eso él? Porque a él los médicos le habían dicho, él no me lo había dicho a mí, ni a mi esposa. Los médicos le habían dicho a él, ¿sabe una cosa? Que Manuel nunca en su vida va a volver a comer. Nunca en su vida va a volver a comer. Él no me lo había dicho, apenas me lo dijo. Y él me lo decía día con día. Padre, ¿cuándo Manuel va a comer? Porque él sabía lo que los médicos le habían dicho. Y yo le decía, güero, a veces Dios avergüenza a los médicos. Yo tengo un Dios de poder, güero. Yo tengo un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Y yo sé que mi hijo se va a levantar. Yo sé que mi hijo va a caminar. Yo sé que mi hijo va a comer. Yo sé que mi hijo va a hablar. Y cuando mi hijo empezó a comer, él no me había dicho todavía. Y él me dijo apenas, me dijo, padre, los médicos me habían dicho esto y esto. Y él está animado. Dice que cuando Manuel se restaure, él va a ir con nosotros al templo. Él va a ir con nosotros al templo. Y él me ha mirado siempre al pie de la cama de mi hijo, leyéndole la palabra de Dios, orando. Porque la palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Hermano, Dios hace milagros. Dios te puede restaurar, Dios te puede sanar. Mi hijo va en un proceso, pero yo le digo a Dios en sus oraciones, Padre, yo sé que tú lo vas a sanar. Yo no sé cuándo, pero yo sé que tú lo vas a sanar al tiempo tuyo. Yo no le digo a Dios, Dios, sánalo. Dios, necesito que lo sane. Dios, no. Yo no le oro así a Dios. Yo le digo, Padre, yo sé que tú lo vas a sanar. ¿Cuándo? No sé. ¿A qué hora? Tampoco. Pero yo sé que tú lo vas a hacer. Al tiempo tuyo, Padre. Yo solamente voy a esperar. Yo solamente lo que estoy haciendo es estar en la voluntad tuya. Porque yo no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo solamente voy a estar confiando en usted, confiando y haciendo. Porque muchas veces el cristiano confía en Dios, pero no hace nada. No ayuna, no ora, no lee la Biblia, no memoriza, no entiende el propósito de Dios que Él te tiene en este plan porque tú quieres que crezcas. Y yo le doy gracias a Dios, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de poder. Por eso no murmuremos, porque el Antiguo Testamento dice que a los hijos de Israel
Dios tenía una promesa que no se iban a enfermar, ni le iban a venir las mismas plagas. Pero por la murmuración, Dios les pasó a ver estatutos y mandamientos. Pues la palabra dice que en San Lucas 16 dice, y la ley de los profetas era hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos las fuerzas por entrar en él. ¿Mm? Era hasta Juan la ley de los profetas. Juan el Bautista fue el profeta de la ley de los profetas. Y habla de los profetas menores. ¿Mm? Ahí dice el 17, pero más fácil que es pasar el cielo y la tierra que se fuerte una letil de la ley. Más fácil es que pase el cielo y la tierra, que no se cumpla lo que Cristo anunció en su palabra. Dice que la ley es buena, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo una gracia. La ley es buena para hacernos reconocer los grandes hombres de fe, lo que le sucedió a esa gente, lo que padecieron ellos por no tener la confianza en el Dios eterno. Nosotros ahora estamos bendecidos, estamos bajo de una gracia. Por eso el cristiano no vive en gracia, vive en desgracia. Porque si viviéramos en el Antiguo Testamento, ¿desde cuándo fuéramos consumidos? Si usted lee, el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo tenía que ir santificado y puro. Ahorita los altares se han prostituidos. A veces pasan mujeres incorrectas atrás del púlpito. A veces pasan hombres incorrectos atrás del púlpito. ¿Pero qué? Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hay piedad todavía. La piedad de Cristo es diferente. Por eso que la gente juega con el Evangelio. Pero no te turbes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Recuerda que Dios es paciente. Dios no se aira, pero cuídate cuando se aira. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermano. Dios no nos mandó a murmurar los unos y los otros, a estarnos comiendo, que tú eres mejor, que yo soy mejor. No. Si tú eres mejor, debes de orar y ayunar por tu hermano. Debes de orar por tu pastor, por los misioneros, por los predicadores, por los evangelistas, por aquella gente que está haciendo la obra de Dios. Dios no nos puso a estar juzgando los unos a los otros. Nos puso a que nos amemos los unos a los otros. Yo no soy nadie para criticar a otro. Yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel por haber murmurado. Tuvieron 40 años en el desierto. Yo voy a estar en el desierto, pero no me voy a quedar ahí. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo que me está guiando y me está alumbrando para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Cristo va con nosotros. Dios Emanuel está con nosotros. Jehová Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que glorificar al Padre. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios nos ama igual.
Hermano, Dios es real y verdadero. Dios es maravilloso y poderoso. Recuerda la palabra de Dios, el Salmo 91, salmo tan precioso. La palabra de Dios está tan empapada de bendiciones. Yo le he creído a este bendito libro. Este libro para mí es mi despertar, mi amanecer, mi atardecer, mi anochecer. Yo no hay momento que yo no me pase leyendo este libro o en mi celular buscando cosas de Dios. Porque yo quiero tener conocimiento de Dios. Porque hay gente que no entiende la palabra de Dios. Hay gente que no sabe la palabra de Dios. Y si Dios ha puesto en mi corazón que yo me prepare en esa manera, yo lo estoy haciendo día con día, preparándome, porque Dios va a poner gente en mi camino que no conoce, ha oído de Dios, pero no lo conoce. Y Dios ha puesto gente en mi camino. Y si yo no me preparo, ¿qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a enseñar? Yo lo que quiero es que un día llegue a la casa de mi Padre, allá cuando Él me llame y Él me diga: siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Yo quiero agradar a mi Jesús, yo quiero agradar al Espíritu Santo. Yo no quiero darme la gloria yo mismo. Yo no quiero decir: mira lo que estoy haciendo, mira lo que hago. No. Nosotros tenemos a un Dios de poder. Como hay mucha gente que dice, gente ignorante que no conoce la palabra de Dios. Hay cristianos que no saben la historia de María. Para mí María es un respeto que yo le tengo. Para mí María es una mujer tan hermosa, tan preciosa. Es una mujer que pudo hallar gracia delante de Dios para el tener ese acceso de venir a este mundo. Ahora María está en el cielo. María está gozando de los deleites preciosos. María es una mujer preciosa. Un día cuando lleguemos al cielo la vamos a conocer, a la madre de vuestro Salvador Jesucristo. Pero a mí la palabra de Dios me dice que María, siendo la madre de Jesús, ella a mí me dijo: mi espíritu se regocija en mi Dios vivo. Ella tuvo que tener esa seguridad de que iba a ascender al cielo por medio del Espíritu Santo de su Hijo Jesús. Por eso la palabra dice que no hay otro mediador dado a los hombres que podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Por eso hay que tener bases bíblicas, hay que tener ese conocimiento de la palabra de Dios, ser manso y humilde de corazón. Por eso la palabra de Dios habla del buen pastor, mas el asalariado y que no es pastor,
de quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las esparce, las ovejas, y las dispersará. Por eso este planeta Tierra está lleno de pastores vividores, porque lo mismo es, así como Jehová Dios en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel murmuró que no tenían agua, Dios le iba a dar a su tiempo el agua, pero Moisés fue a Dios y Dios le dio el agua fuera de su tiempo. Y pues hay pastores que son llamados, pero mentira, porque son asalariados y no tienen el amor para con las ovejas. Se han acostumbrado a las ovejas, pero no tienen el amor. Se han acostumbrado a las ovejas por la leche, por la lana, pero no tienen amor por las ovejas. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús dice, yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas, dice, y las mías me conocen. Jesús es el buen pastor. Yo no puedo tener mejor pastor que el Espíritu Santo. Yo amo a mi pastor, pero amo más al Espíritu Santo, que es el que me guía a toda verdad y a toda justicia. Yo respeto a mi pastor y no hablo mal de mi pastor, pero al que sí puedo tener la certeza y la seguridad es mi buen pastor, que es el Espíritu Santo que mora en mí y es el que me guía día con día. La palabra de Dios